a nosotros como paraguayos, tanto dentro del país como también fuera, que somos una gran mayoría en este momento que estamos fuera del país. Entonces, mi nombre es Gladys Duarte Ayala, presidente de la organización sin fines de lucro, Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste, y también tenemos bajo la sombrilla de APCO, tenemos al CECUPAR, que es el Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste, y su primordial misión es la de acompañar a todos los paraguayos en el sentido de identificarnos con nuestra idiosincrasia y al mismo tiempo llevar nuestra cultura muy dentro y diversificarlo a nuestros descendientes y, ¿por qué no?, a todas las personas que nos rodean como comunidad, en este caso en la Gran Unión Americana, algunos en Los Ángeles, otros en Miami, Nueva York y en diferentes partes de la Unión Americana. Por lo tanto, en este marco hemos hecho una alianza con otras organizaciones paraguayas, como lo es el Centro Cultural de Palm Beach, en la representación de su presidente Rosana Paredes, como también el del Centro Paraguayo de Nueva York. Así es que paso la palabra a nuestra compañera Rosana Paredes para que presente su organización y al mismo tiempo nos dé unas palabras, y nuevamente luego pasamos ya la voz a nuestra compañera Silvia. Adelante. Muy buenas noches, les saluda Rosana Paredes, representando al Centro Paraguayo de Palm Beach. Nosotros somos una institución non-profit sin fines de lucro y estamos encargados de hacer y difundir la cultura en lo que nos respecta, representando siempre a Paraguay. Estamos con muchas ganas de siempre tener a Paraguay muy en alto en todas las representaciones que hacemos, y estamos muy contentos de compartir una vez más este periodo con el Centro Paraguayo de la Costa Oeste, quienes siempre hacemos muy buena función junto con las otras entidades de paraguayos. Muchas gracias por estar aquí. Hasta unos minutos más. Silvia, contigo. Sí, agradecemos la presencia del cónsul de Paraguay en Los Ángeles, el señor Francisco Auxilia, y todos y cada uno de los participantes a este debate, panel, conversatorio, que va a estar muy, muy interesante. Bueno, quiero dar la palabra al señor Martín Daniel Cardoso, él es presidente de la Cámara de Comercio Paraguaya, quien dará unas palabras sobre la vida sintetizada, por supuesto, del doctor Benjamín Fernández Bogado. Adelante, Martín. Sí, gracias, Silvia. Gracias, Gladys, también. Gracias a todos los presentes. Agradezco la invitación que me hicieron para presentarle a Benjamín. Benjamín Fernández, abogado, es doctor en Derecho, es periodista, es profesor universitario, ha hecho estudios de posgrado en las universidades de Navarra, España, Oxford en Inglaterra, Minnesota, Syracuse y Harvard, en donde fue fellows 2 veces, creo. Esto nos va a corregir Benjamin. 2 veces fellows en Harvard, en Estados Unidos. También es autor de más de 20 libros sobre comunicación, derecho a la información, gobernabilidad, transparencia y política. Es profesor en varias universidades del país y el mundo, conferencista internacional sobre estos temas y director de Radio Libre de los periódicos 5 Días y El Independiente en Paraguay. El año pasado hicimos una conferencia acá en Miami con Benjamín Fernández y Lisa Abogado, y en esa oportunidad, yo, después de hacer esta introducción como ahora, dije, desde mi punto de vista, Benjamín es una de las mentes públicas más brillantes que tiene el Paraguay, pero también tiene una lengua muy filosa. Entonces hay que aprovechar ambas cosas. Así que un honor para mí, un placer, un privilegio que me hayan invitado para presentar al doctor Benjamín Fernández Bogado. Muchas gracias, Martín. Y bueno, vámonos ya al grano directamente con Benjamín Fernández, el que no tiene pelos en la lengua y nos va a contar cómo se vive la proximidad de estas elecciones presidenciales en Paraguay. Muy buenas noches, Benjamín. Bien, muy buenas noches para cada uno de ustedes, para los que nos siguen a través de las distintas plataformas. Las elecciones del próximo 30 de abril suponen una prueba de estrés, de fortaleza de la propia democracia paraguaya.
¿Por qué? Porque por un lado es la convocatoria mayor a la población más amplia del Paraguay, que es la población entre 18 y 39 años, que hacen casi el 40% del padrón electoral, que ronda casi los 5 millones de inscritos para participar de los comicios el próximo 30 de abril. También supone el ingreso del voto preferencial, la posibilidad de que uno, dentro de un grupo de legisladores, por ejemplo, pueda escoger a quien más le guste como una primera opción y posteriormente a los otros. Pero también supone, ¿por qué no?, un momento importante para ver el fortalecimiento y compromiso con nuestras instituciones. El Paraguay tiene una democracia, yo calificaría de adolescente, en el sentido original de la palabra, de adolecere, de que le falta, de que no tiene consolidado aspectos que lleven a lo que yo llamaría una conformación mucho más adulta de lo que se espera fuera lo que se denomina también Estado de Derecho. Vivimos una sociedad en donde un factor dominante es la inequidad. La desigualdad es un factor que domina gran parte de las relaciones económicas, políticas y sociales y debe ser parte de una agenda central de cualquiera sea el electo. Eso también tiene una extensión en otra parte flaca y débil de nuestra institucionalidad, que es la justicia. El Paraguay, de hecho, ha recibido ayer en un informe del Departamento de Estado una calificación bastante ajustada a la realidad, donde habla de que uno de los factores que más perjudica a la imagen de fortalecimiento de la democracia en el Paraguay es que tenemos una institucionalidad jurídica bastante débil, pobre, muy dependiente de factores políticos o de grupos de poder. Y eso nos ha llevado muchas veces a preguntarnos si realmente podemos llegar a convertirnos en un Estado fallido o si estamos yendo en esa dirección. Una de las cuestiones, y en esto hago un apartado y un subrayado, en el Paraguay si alguien comete un crimen, crime en el sentido del inglés de ustedes ahí en Estados Unidos, tiene solo 5% de posibilidades de que sea procesado. Y de ese 5%, uno tiene solo 1% de ser condenado. O sea, 99% uno tiene la posibilidad de zafar, cualquiera sea el crime, el delito que uno haya cometido. O sea, un país como este, que llamaría Gary Becker, que fue un premio Nobel de Economía, en la economía del crimen, esto nos lleva a una circunstancia que realmente es el problema del sustrato de fondo del Paraguay. 40.000 millones de dólares es el Producto Interno Bruto, pero la economía negra de Paraguay, la que no está dentro de ese número, representa casi 22.000 millones de dólares. Y en economía negra está todo lo que ustedes pueden imaginar: tráfico de drogas, lavado de activos, intercambio de armas por drogas, por citar simplemente algunos de los aspectos, además del contrabando, que es bastante fluido y lo es todavía mucho más en estos tiempos de precios bajos en la Argentina y de moneda fuerte del Paraguay. Y el último aspecto que también hay que entender en el Paraguay para comprender la situación actual es que somos todavía una sociedad salvajemente conservadora. No conservadora, salvajemente conservadora, en donde puede ocurrir lo que pasó ayer, en que una mujer relata las peripecias que tuvo que pasar con el hijo en el Instituto de Previsión Social, en su sistema sanitario, en donde por poco muere de apendicitis. Si uno tiene apendicitis en Estados Unidos, uno no tiene ninguna posibilidad de morir. Si tiene una cosa que se complica, que se llama peritonitis, generalmente uno tiene un 30%. Sin embargo, aquí, si alguien no es atendido de manera pronta, las cosas se pueden complicar de forma enorme. Y al mismo tiempo que tenemos ese problema, había una fiesta para recolectar $1 millón para la campaña del candidato a la presidencia de la ANR, Santiago Peña, que le dijo: Abdo, no me interesa rejuntarme con ustedes y no me voy a ir. Y el presidente de la República terminó cantando con un grupo musical que estuvo acompañando el sarao, y dijo: bueno, yo en realidad no quería luego que él viniera, estoy muy contento con los que se encuentran conmigo en esta noche. Y eso nos lleva a una quinta manera de observar esta cuestión electoral. ¿Qué es lo que tiene que hacer la concertación, que es un grupo de partidos que se ensayan en un nuevo experimento para ver si juntos pueden alcanzar a derrotar el Partido Colorado? El Partido Colorado generalmente su techo de máximo alcance en términos de votos ha sido del 42%. Solo una vez superó el 50%
y fue cuando Cubas estuvo con Argaña y alcanzaron 54%. Ese gobierno, ustedes ya conocen, 7 meses después acabó con el asesinato de Argaña. Mañana será esa fecha, un 23 de marzo del año 1999, y un 28 de marzo terminó renunciando Raúl Cubas y buscando alguna forma de entender ese vacío constitucional que nosotros los constituyentes no habíamos tenido en cuenta, se colocó a González Macchi, presidente del Senado, para que complete el periodo en uno de los peores gobiernos que hemos tenido. O sea, la concertación necesita superar 1.200.000 votos para alcanzar la presidencia. En las últimas elecciones, Abdo derrota a Alegre por un margen muy estrecho de 3.1 y en términos de cantidad de votos aproximadamente 90.000. Eso significa que si existe una participación masiva de personas en las elecciones del próximo 30 de abril, tiene mucha oportunidad y posibilidad la concertación de ganar. En la medida que participen poco, el Partido Colorado puede estar sostenido en lo que ha sido su base de votantes a lo largo de todos estos años, aproximadamente unos 300.000 empleados públicos, que multiplicados por otros 4 que tienen relación directa con ellos, la esposa, los hijos, el padre, la madre, estamos hablando justamente de esa cantidad, de 1.200.000 votos, con lo que ha sido suficiente al Partido Colorado para ganar sucesivamente, con la excepción del gobierno de Lugo, que surgió en el 2008, pero más por la división interna entre Castiglioni y Blanca Ovelar, en donde Blanca Ovelar solo pudo sostener la cantidad de votos que ella obtuvo en las internas, 520.000, pero el resto, 450.000 de Castiglioni, se fueron casi 250.000 con Oviedo y el resto con otros partidos. Esa es la única explicación matemática y cierta que nos puede dar a entender por qué en el año 2008 Fernando Lugo llega a ganar las elecciones. Ahora estamos ante una unidad de cartón pegado con el engrudo. Esto que les comentaba ayer de la reacción de Peña al ser invitado para la cena de colocación de fondos en su campaña y el rechazo que hizo Abdo de eso a estas horas en el local social del Hotel Borbón, allí en la zona de la Conmebol, nos da una exacta dimensión de que las cosas no están bien. Y por otro lado, también la concertación ha mostrado una especie de consolidación de hecho no tanto por méritos propios de Alegre y de Soledad Núñez como el hecho de la fragmentación colorada. O sea, diríamos que tiene ahora un viento de cola que está impulsando una navegación con mucho menor peso y con una situación que es altamente favorable para ellos el 30 de abril. Hablando de navegación, hoy un presidente seccional dijo una frase que define mucho el carácter también de Cartes para la candidatura de Peña. Dijo, Cartes es un peso muerto. Peso muerto en la navegación significa algo que hace que algo le impida volar, le impida moverse. En los globos aerostáticos se llama lastre, que es una serie de bolsas de arena que van en la canasta de las que hay que deshacerse cuando el globo comienza a tomar altura para que pueda volar. Y la situación de Cartes es bastante compleja, difícil, delicada y con una situación en la que si llegara a consumarse el llamado del Departamento de Justicia para que vaya a enfrentarse a los cargos que le ha hecho tanto el Departamento del Tesoro como el Departamento de Estado, la cosa puede terminar por tumbar a Peña. Yo creo que no tiene Peña ninguna posibilidad de continuar con alguna posibilidad de éxito con un Cartes reclamado por la justicia norteamericana. El proceso no va a ser automático, a no ser que Cartes esté de acuerdo con un viaje a Estados Unidos por delación premiada, con lo cual se acortarían los procesos internos. Pero tampoco los procesos internos podrían durar demasiado. Entre la presentación a la Cancillería, el paso a la Fiscalía y la culminación en la Corte Suprema de Justicia, el caso de él en estas condiciones y con una Fiscalía que ha dejado de ser suya, podríamos hablar entre 10 a 15 días, lo que el simple hecho de la convocatoria de presentarse a tribunales americanos sería un golpe de muerte para la candidatura de Peña. Hay que recordar de que Peña no es un colorado tradicional, es lo que se llamaría en la jerga paraguaya un batará, alguien que viene de haber sido de un partido, se afilia a otro diferente, el Partido Colorado en este caso, y no tiene una base propia ni tiene las características de los liderazgos tradicionales en una sociedad salvajemente conservadora.
Eso significaría a él toda la posibilidad positiva de alcanzar el gobierno y sería el golpe de muerte en su campaña electoral del próximo 30 de abril. O sea, con un viento de cola en favor de Alegre y la Concertación, el peso muerto o el lastre de Cartes para la campaña colorada y la posibilidad de que realmente después del 27 de marzo, el próximo lunes, el Departamento del Tesoro pueda ver cómo ha cumplido él las sanciones que le aplicaron en términos de deshacerse o no de algunas empresas, vamos a ver todavía mucha agitación en el ámbito de la realidad política paraguaya. De hecho, mañana la Embajada norteamericana convoca a la prensa para algo que no se sabe qué es. Y hoy, esta noche del Paraguay, la gente se pregunta para qué la convocatoria a las 10 de la mañana en un evento que terminará a las 10:30, pero que tiene informes que van a estar embargados hasta las 11 de la mañana de Paraguay. Podría ser alguna cuestión que refuerce la visita de Abdo a Miami, al Comando Sur, el próximo fin de semana, y la presencia de su canciller Arriola en un encuentro con Blinken en el Departamento de Estado, ahí en Foggy Bottom, el próximo día, lunes 27. Todo esto vuelvo a definirlo también como el factor Estados Unidos en la campaña paraguaya. Nunca un factor externo ha tenido un rol tan preponderante como lo tenemos ahora. Con anterioridad, Estados Unidos intervino en la política paraguaya cuando Peter Romero, el enviado del Departamento de Estado, le dijo a Lino Oviedo que él no tenía credenciales democráticas. Pero igual, Lino Oviedo se presentó, ganó la interna colorada, claro, finalmente por una decisión judicial no fue el candidato del Partido Colorado, pero sí lo fue Cubas, que llegó a esa victoria del 54% que les apuntaba. Pero desde esa vez no vimos a Estados Unidos tan involucrado en lo que pasa en los asuntos internos de Paraguay. Las acusaciones han sido bastante vehementes. Por un lado, el vicepresidente de la República, que prácticamente se encuentra desaparecido, sin ninguna aparición pública, fue acusado de varias cuestiones, entre ellas de haber sido el que pagaba el mensalao, la duplicación de salarios a los diputados y senadores, de lo que le acusa también Estados Unidos al presidente Cartes y le acusa también a Velázquez. A Cartes de haber comprado a través de la convocatoria de convencionales en la modificación de los estatutos y permitirle que sin tener 10 años de afiliación colorada, con solo 2, pudiera ser el candidato del partido. Después la compra durante 5 años de 50 legisladores, entre colorados y liberales, a quienes se les duplicó el salario, aproximadamente unos $6,000 que fueron pagados a cada uno de ellos durante 5 años, que también está incluida como afirmación de los delitos que el gobierno americano carga sobre las espaldas de Cartes y también sobre la de Velázquez. Y después están las cuestiones que tienen que ver con los intereses de Estados Unidos. El interés que tiene en el tema del terrorismo, entre los que identifica a Hezbollah y a quienes dice que tanto Velázquez como Cartes tenían conversaciones y vínculos, el lavado de activos y la utilización del contrabando como un mecanismo que realmente movilizaba no solo recursos directamente implicados en el delito del contrabando propiamente, sino también en otros delitos que están asociados al lavado de activos, que creo que es lo más grave que pesa sobre las espaldas de Cartes. Las acusaciones primeras de las compras de voluntades es una cuestión para la justicia paraguaya, que ahora está preparando abrir una carpeta contra él y contra Velázquez, cuya esposa durante 5 años fue la fiscal adjunta de Sandra Quiñones en el Ministerio Público. O sea, dentro de ese contexto que les he descrito, uno puede observar de que el Paraguay se encuentra dominado por lo que yo llamaría la incertidumbre de los factores en juego en términos electorales. Es una campaña atípica en el Paraguay. Es la primera vez que yo veo de todas las campañas paraguayas que nadie se identifica con ningún candidato. En los muchos años que viví en Estados Unidos, a mí me llamaba la atención que la gente ponía el cartel de su candidato en el jardín o en el porche, ahí adelante, como diciendo, yo soy de este senador o este es mi diputado, o en algunos lugares donde eligen alcaldes o eligen comisarios o jueces, hay una especie de decir, yo estoy con esta persona. En el Paraguay eso aparecía en forma de stickers, en forma de calcomanías. En este momento no hay una sola calcomanía en ninguno de los 2 millones de autos de paraguayos que diga que alguien está con alguien.
Es la primera vez que el paraguayo parece decir, no quiero saber nada de todos estos bandidos y no los voy a colocar por la parte trasera, generalmente, donde estaban los nombres de las personas. Algunos dicen, no, Benjamín, estás en el viejazo, las cosas cambiaron y ahora se hace todo por redes sociales. Recuerden, en un país salvajemente conservador, las cosas no cambian tan rápido como yo no he podido notar en el Paraguay, ni también en otros países en donde hay un nivel de pertenencia a una candidatura o a un partido, en donde la gente decía, yo creo en mi partido, o como dijeron en las elecciones anteriores, yo soy colorado y qué, como diciendo, le desafío a cualquiera que mi pertenencia es a esta agrupación política y no me interesa lo que tú pienses o lo que tú digas. Y un último factor que quisiera incluir en la introducción es que vamos a tener votaciones un tanto complejas, más fáciles para los que manejan los sistemas de manejo táctil en el teléfono celular y en la computadora, porque se van a votar con urnas electrónicas. Y eso en un país como el nuestro, donde hay todavía mucha gente no acostumbrada, puede generar un problema. Puede hacer de que una persona que ingrese a votar pueda tardar más de los 7 minutos que establece el Tribunal Electoral como periodo máximo para una mesa que generalmente, si votaría el 7% de 400, estamos hablando de 280 votantes, que multiplicado por 7 minutos estaría dando exactamente el tiempo entre la apertura de la jornada comicial a las 7 de la mañana y el cierre a las 5. Pero si hay gente que se pasa más tiempo en una mesa electoral, la cosa puede complicarse y puede haber mucha gente que no pueda votar. Y que eso genere también un malestar y un foco de tensión y de conflicto. Y el último elemento que también creo importante, como el Partido Colorado tiene problemas con Cartes, que no puede usar su dinero, ni tampoco puede usar el crédito que le puedan dar los bancos, va a haber mucha presión sobre el manejo de los fondos electorales. Y Estados Unidos solicitó a la OEA que el jefe de la misión de la OEA en Paraguay sea un ex embajador de origen latino en la OEA, cuya especialización es fondos electorales en tiempos de campaña. O sea, Estados Unidos redobla la apuesta y envía a alguien especialista en saber cómo se compran o cómo se desvirtúan las voluntades, no solo en el momento electoral, sino antes. O sea, va a haber mucho control acerca de los fondos, como de hecho ya apareció en el día de hoy, en donde CEPRELAT comienza a pedir cuentas acerca de dónde salieron los $1.000 que pagaron los comensales de la mesa de ayer en la jornada de recolección del $1.000.000. O sea, con ese marco de situación, estamos ante un desafío interesante. Yo creo que nunca hemos tenido una circunstancia de este tipo, como con anterioridad no tenemos debate presidencial. Santiago Peña no quiere debatir porque sabe de que realmente la presión más alta será no sobre él, sino sobre la pertenencia al grupo de Cartes y todo lo que eso implica. Para mi gusto, Peña cometió un error en este periodo porque fue miembro del directorio del Banco Basa durante 4 años y el gobierno de Cartes filtró los salarios de él de $1.200.000 ganados durante los 4 años, cosa que además fue un acto, yo diría, contrario a la norma, pero le ascribió a la idea de un Santiago Peña completamente dependiente de Cartes, inclusive de un banco investigable por la operación del lavado y de otro tipo de delitos, como se viene hablando desde hace mucho tiempo. En concreto, ese es el marco que tenemos en el Paraguay. Si alguien me preguntara cómo describiría eso si fuera un meteorólogo, le diría todas las condiciones para una tormenta perfecta. Realmente qué gusto enterarnos de todos los detalles, porque estando lejos lo vemos así o lo leemos muy superficialmente. A veces, en ocasiones, un periódico dice una cosa, otro dice otra, como siempre, pero bueno, tener las palabras justas de alguien que sabe, de alguien tan buen comunicador como Benjamín, realmente es un gusto, un placer. Quiero comentar a toda la gente nueva que se está uniendo que por favor la dinámica de esto va a ser hacer preguntas, pero que levanten la mano quienes deseen para que podamos hacer responsablemente y sin aturdirlo, para que así se puedan canalizar las preguntas. Sé que pueden haber varias. Agradecemos mucho la presencia de personas que están, como mi amiga
Minerva Cuba, que está desde Nueva York, y otras que van sumándose, también gente de prensa, Víctor Espínola como representante de Arizona, qué maravilla, Joel Caballero, un empresario joven y dinámico, Roque Ferreira, en fin, Rocío Mongelós, qué gusto, qué placer tenerlos aquí. Gente muy, también tenemos gente de la Argentina, aquí le tenemos a Liliana Rodas, gente desde Paraguay, así que un placer, un enorme gusto que estén hoy en esta apertura de Dejando Huellas, que tenemos el gusto de hablar de un panorama político sobre las próximas elecciones en nuestro país. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque seguramente que están también en el Facebook, como a mí me están pasando aquí en privado. Hay gente de Costa Rica que está queriendo entrar y Gladys le va a orientar porque hay algunas personas que tienen dificultades. Bueno, por de pronto parece ser que el que levantó la mano es mi esposo Miguel Campos. Te escuchamos con tu pregunta. Bueno, Benjamín, ¿qué tal? Un gusto haber escuchado todas las explicaciones que ha dado, como siempre, perfecta. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Campos Ruiz Díaz, víctima sobreviviente de la Operación Cóndor en Argentina, ESMA, paraguayo, nacido en Puerto Sastre, Chaco, paraguayo. Bueno, he estado esperando 38 años de dictadura para que surja un gobierno popular democrático capitalista, yo lo nombro. Mi pregunta para ti, Benjamín, ¿es este el gobierno que estamos esperando? Porque escuchándote todo lo que había dicho, la historia se vuelve a repetir. 1976, con Jimmy Carter, él dio la orden para que se acabe la dictadura y la corrupción en el Paraguay. Y esta vez, 2023, vuelve otra vez Estados Unidos a tomar, no le digo una dirección para Paraguay, sino encomendar para que ya haya cambios para el bien del popular. Eso es mi pregunta, si este es el gobierno que realmente he estado esperando por 40 años. Y un paréntesis, quisiera aprovechar este momento para de cambio y pido y hago saber a través de la Concertación de Paraguay, a través de una delegada de allá de la Concertación que me pide a mí en especial pedir si hay voluntarios valientes en Miami. Esto es para vos, Daniel, y para vos, Roxana, que pueda ser miembro delegado de una mesa para la concertación. Cualquier interesado podría comunicarse conmigo, que es el teléfono mío, mi esposa Silvia lo puede dar. Gracias, Benjamín. Bueno, yo creo que planteado como lo has hecho, hay un politólogo americano que no confía mucho en nosotros los latinoamericanos, apellido Lind, y él decía cada vez que América Latina cambia, siempre vuelve al mismo lugar de donde partió. Y a veces una afirmación de ese tipo, mirando lo que pasó en la revolución cubana de Castro contra el gobierno autoritario y tiránico que terminó despojándolo del 59 hasta ahora, Cuba continuó siendo una dictadura. Nicaragua, Ortega había tumbado y derrotado junto con los sandinistas a Somoza, y ahora es, yo creo que incluso peor que Somoza en muchas de las cosas. O sea, pareciera que más que cuando más cambiamos, menos en realidad transformamos nuestras realidades. Yo creo más bien en gobiernos que tomen los problemas centrales del país y trabajen por resolverlos. Uno de nuestros problemas, por ejemplo, grandes, es como un país de 7 millones de habitantes que puede dar de comer a 70 millones de seres humanos. Somos el cuarto productor de soja del mundo, pero sin embargo tenemos 2 millones de paraguayos que van a la cama sin haber probado una cena. Comió probablemente al mediodía algo y desayunó, pero no cenó. ¿Cómo es posible que un país que tiene tanta agua, 230 ríos en superficie, parte del gran acuífero guaraní, sin embargo tiene problemas de acceso al agua potable en gran parte de su territorio y sigue siendo el agua no potable la principal causa de muerte de niños hasta los 5 años?
¿Cómo es posible que un país que tiene el per cápita hidroenergético más grande del mundo siga dependiendo de los precios del petróleo en los mercados internacionales y no tengamos una idea de cómo hacer una transformación completa de nuestra matriz energética? El Paraguay tala 8 millones de hectáreas por año, de lo que extrae fundamentalmente biomasa, significa leña y carbón para cocinar. 60% de la cocción de alimentos en el Paraguay se hace todavía con leña y con carbón. En el país en donde la cocina a inducción eléctrica tendría que haber sido el elemento central de cualquier tipo de casas en el 1 millón de hogares paraguayos que están conectados al sistema eléctrico de la ANDE. Cuando yo veo que Elon Musk en la frontera con México va a habilitar una planta de 4.500 millones de dólares y va a producir 1 millón de coches eléctricos anuales en 3 o 4 años, uno dice, ¿pero qué estamos haciendo los paraguayos para no atraer inversores de la talla de Elon Musk? En un país como el nuestro, que durante 50 años le regaló a Brasil energía eléctrica para fomentar y fundamentar su desarrollo industrial en Sao Paulo. 75.000 millones de dólares perdimos los paraguayos en ese acuerdo malsano con Brasil. Ahora, avergonzado, Lula estuvo en un encuentro con Abdo hace unos días y dijo que va a trabajar en todo lo posible para resolver eso que en el fondo no quiso decir con esas palabras. Es un tratado injusto y leonino con nosotros. Pero tampoco nosotros hicimos la tarea, porque en 50 años no pensamos en el valor de la energía eléctrica y no construimos líneas de transmisión para traer la energía desde Itaipú y desde Yacyretá, para que en los lugares en donde requeríamos una mayor cantidad de uso de energía eléctrica tuviéramos disponible. O sea, nunca pensamos los paraguayos en términos estratégicos de nuestra gran riqueza de energía limpia y renovable, que es un verdadero capital en el mundo. Alemania está cerrando plantas nucleares porque dice que si existe un accidente no saben cómo lidiar con ellos. Hay un señor a quien yo conozco, fue profesor mío en Harvard, se llama Jeremy Rifkin, que es el asesor del gobierno alemán, que está diciendo de que la búsqueda ahora incesante de energía limpia va a hacer de que Alemania sea dependiente en un 80% dentro de 10 años de energía eólica y de energía solar. Ahí cerca ustedes en California tienen el Palm Springs, que tiene un desarrollo extraordinario en el uso de energía eólica y también solar. Nosotros tendríamos que, en Palm Beach, en Palm Springs, perdón, en California. Lo que quiero decir que nosotros tenemos o necesitamos un presidente que realmente tome nuestros grandes problemas. Nuestro otro gran problema es el problema educativo. Hoy tenemos alumnos de 6º grado que no saben leer ni escribir y que pueden terminar 9 años de educación primaria sin ninguna capacidad para continuar. Y tampoco hacemos una buena inversión en eso. Invertimos $900 por cada estudiante paraguayo, comparativamente con los países desarrollados que invierten 25.000 o 32.000 que invierte Singapur. Estamos muy lejos de lo que realmente necesitamos. Y lo peor, los padres están muy contentos con la mala calidad educativa de sus hijos. Hoy tenemos una generación completa que no sabe leer un texto y que tiene tremendas dificultades al entrar a la universidad. Yo fui rector de universidad y he tenido casos de chicos que no podían entrar en la universidad porque no podían redactar en una página una idea sobre un tema determinado. Hoy el principal obstáculo del ingreso a las universidades paraguayas es redacción castellana. Los que quieren ser médicos en la Facultad de Ciencias Médicas rebotan la mayoría en redacción castellana. Tenemos un problema enorme en materia educativa. Estamos en el puesto 138 de 141 países. O sea, nos faltan solo 2 lugares para ser el colero a nivel mundial. O sea, tenemos problemas medioambientales, tenemos problemas educativos, tenemos problemas de energía, tenemos también una cuestión de gestión del Estado. El Estado paraguayo, ya sea por muy corrupto o muy incapaz, roba, pierde, úsenlo lo que ustedes quieran la palabra, 1.600 millones de dólares del presupuesto. Eso significa el 14%. Eso lo dijo el Banco Mundial y el Banco Interamericano. El reporte del Banco Interamericano le llegó al ministro de Hacienda de aquella época, el señor López Campercholi,
hermanastro del señor Abdo y actual vicepresidente del Banco Interamericano. ¿Ustedes creen que las cosas cambiaron? ¿Ustedes creen que alguien se avergonzó y le dijo al BID y al Banco Mundial, ¿quiénes se creen ustedes para tratarnos de ladrones? No, la cosa continuó. Y entre la evasión impositiva paraguaya, que es de aproximadamente unos 2.000 millones de dólares, tenemos casi 4.000 millones de dólares de un presupuesto de 14.000. Nosotros tendríamos que duplicar la inversión en materia educativa, que está ahora en alrededor del 3.2 del Producto Interno Bruto. Tendríamos que subir de 1.100 a 2.200 millones. Y tenemos esa posibilidad y no lo hacemos. Hay que arreglar el Estado. El Estado paraguayo es un yuyal, donde solo crecen alimañas, víboras y otras especies devoradoras del género humano. Ese Estado no sirve a nadie. No le sirve a uno de izquierda, no le sirve a un capitalista, no le sirve a un tipo de derecha, no le sirve a nadie. El Estado paraguayo requiere una urgente reforma. Avergonzados, dijeron en el momento de la pandemia, vamos a hacerlo ahora. El Estado paraguayo funcionó con 100.000 empleados, de los 350.000. 250.000 no trabajaron y el Estado funcionó igual o yo diría mejor. O sea, tenemos una sobreabundancia de gente en el sector público que no puede continuar en las condiciones actuales y que además son privilegiados porque ganan mucho más que cualquiera en el sector privado y tienen una serie de ventajas debido a la fortaleza de sus sindicatos que han reclamado de manera constante y permanente ventajas sobre el presupuesto. O sea, el gobierno que suba, sea socialista, materialista, capitalista, comunista, de derecha, tiene que reformar este Estado. Este Estado no sirve para llevar adelante a nada. Tenemos problemas en catastro en el Paraguay. En el Paraguay hay 406.752 kilómetros cuadrados, pero hay 510.000 kilómetros cuadrados de propiedades en el registro público. O sea, hay lugares y casas en el Paraguay que tienen 4 y 5 dueños, y de ahí lugares en donde se falsifican títulos. El catastro paraguayo, nosotros cuando vemos lo que es el catastro de la Florida, creo que alguna vez lo hablé con Martín, si uno quiere comprar un lote, una casa, un departamento, está toda la historia del departamento. Cuándo se construyó, quién fue su dueño, a cuánto lo vendió, las características que tiene. Aquí, cuando tú compras una propiedad, nunca estás seguro que sea tuya y de que no hayan otros más que estén reclamando. O sea, si tú no puedes manejar eso, no maneja la organización del sistema sanitario, que tiene que cambiarse por completo. Este es un país extraño en donde le pagamos el seguro privado 100 millones de dólares a 350.000 empleados públicos. Y el resto de los paraguayos no tenemos cobertura más que en hospitales públicos en donde las mujeres terminan teniendo hijos en los pasillos en condiciones desastrosas. El siguiente gobierno que no cambie la educación, que no cambie la salud, que no reforme el Estado, que no altere la matriz energética del país, que no cambie el sistema educativo, haciendo de que hasta el 9º grado vayan todos al mismo sitio, pero que después vayan a carreras técnicas especializadas, la gran mayoría, y los que van a continuar en la universidad continúen. En el Paraguay metemos 160.000 estudiantes universitarios por año, solo el 5% de los que iniciaron el kindergarten años atrás. De esos 160.000 que ingresaron a 57 universidades públicas y privadas, solo se gradúan 16.000, el 10%. El 90% no se gradúa, lo que significa que la universidad no era para ellos o resultó ser una cosa completamente distinta de la que pensaron. Si estos temas no se abordan en el siguiente gobierno, cualquiera sea su nombre, el país va a ir de mal en peor. Bueno, ya creo que quizás ya haya dado respuestas tácitamente a las preguntas que aún no se han dado, pero bueno, Martín levantó la mano, voy a dar un poco de orden. Después de Martín le toca a Joel y luego a Roque, así que te escuchamos, Martín. Sí, gracias, Silvia. Doctor Fernández, abogado, muy elocuente su descripción de la situación actual. Yo le sigo en las redes sociales y veo que usted está proponiendo mucho el cambio. Nadie puede estar en contra del cambio, especialmente escuchando la última parte de su alocución.
Ahora, hay un tema, volviendo nada más del panorama político, que era el tema de esta conferencia. Nosotros vemos que está el Partido Colorado y está la concertación. La concertación es una concertación imperfecta porque solamente se unieron para nominar a un presidente, no los senadores, no los diputados. Por otro lado, es una concertación imperfecta porque hay otros sectores que no se unieron a la concertación y que sirven para dispersar el voto que no es colorado. Le tenemos a Euclides Acevedo, le tenemos a Payo Cubas, le tenemos a Chilaver, que quiera ser o no, tienen sus seguidores, ¿verdad? Entonces la situación es un poco diferente a la que fue en la última elección o en las elecciones que ganó Lugo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay hay un factor dispersante. Mi pregunta viene por el lado de la concertación. O sea, ya que no hay un frente unido, un frente único, la cabeza de la concertación, Efraín Alegre, es una persona que provoca cierto rechazo en algunas personas. Ahora se están reviviendo temas de cuando era ministro en Paraguay, ¿verdad? Ayer creo que salió otra vez un reporte de la Contraloría y todo eso. Entonces, está bien destacar lo malo, está bien buscar el cambio, pero si queremos, o sea, si se quiere convencerle a esta cantidad de gente que hoy no lo ve a Efraín como una buena alternativa, como el mejor de los peores, o sea, ¿cómo se le tiene que pintar? ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece la concertación a más de decir que es el cambio? ¿Cómo va a cambiar la concertación la situación de Paraguay? Pero la concertación ha tenido algunos aportes que me parecen importantes. Por ejemplo, el hecho de decir, bueno, que ahora la energía eléctrica, que con los créditos que se pagaban, tenían un costo de generación de aproximadamente $14 el megawatt, y que habiéndolo pagado por completo se tiene que bajar, propone una reducción importante en los costos del pago en las casas en el Paraguay. Nosotros, a pesar de que tenemos una energía eléctrica relativamente barata comparada con otros países de América Latina, deberíamos tener casi una energía regalada similar a los costos del petróleo saudí, de los Emiratos, de Venezuela o de cualquier otro país donde uno carga el tanque completo de un coche con $1. Y lógico, porque el negocio está en la exportación de eso. Paraguay, para que realmente haga un buen negocio, tiene que plantearle a Brasil, en la negociación a partir del próximo 14 de agosto, la libre disponibilidad de la venta de la energía que no usamos y no obligarnos a nosotros a que lo vendamos única y exclusivamente a Brasil. Paraguay le tiene que decir, Chile está pagando $320 el megawatt. Uruguay paga $280 el megawatt. Los argentinos nos cobrarían $100 el megawatt pasando por su territorio. Con todo eso, todavía podríamos ganar con Chile y Uruguay casi 10 veces más del valor del costo que tiene la energía de Itaipú en este momento. O sea, sería un negocio para el Paraguay y podríamos tener disponibles $2.000 millones, con los cuales podríamos apalancar el desarrollo del Paraguay en áreas estratégicas, como por ejemplo el desarrollo de una red de desagüe cloacal. Estaba mirando que el primer país que tuvo cloaca en el mundo fue Francia con Napoleón en 1804. Lo trajo como modelo de Egipto. Y nosotros tenemos ahora más de casi 200 años de eso y solo tenemos cloaca en el 15% del Paraguay. El resto es tirarlo en la tierra y extraerlo y tirarlo después al río. Ayer se inauguró como un hecho extraordinario una primera planta de tratamiento de aguas negras para no tener que tirarlas en estado crudo al río Paraguay, de donde extraíamos los mismos pescados que comíamos en una milanesa de surubí. Entonces, yo creo que una de las cuestiones allí centrales, ellos han planteado un uso estratégico de la energía para apalancar el desarrollo económico del país, por un lado, y por el otro lado, para bajar notablemente los costos en los hogares de cada uno de los paraguayos. Eso me parece una cuestión importante. También no han metido mucho interés en la cuestión educativa, cosa que me preocupa. Chile, por ejemplo, cuando discutió
en las últimas electoral, 70% fue sobre cuestión educativa. Y no es extraño que un chico que estuvo en la Revolución de los Pingüinos, Gabriel Boric, que después fue diputado, sea hoy el presidente de Chile con 35 años. Ese es un hijo del malestar de la educación. Pero en el Paraguay nadie se molesta ni a nadie le preocupa la mala calidad educativa que tenemos. Los padres están muy contentos, los maestros están contentos, los supervisores están contentos, el presidente está contento, el ministro está contento. A mí me parece que ese es un tema que a la concertación le falta un peso específico para realmente entusiasmar a la gente. También ha dicho algunas cuestiones sobre la cuestión de la salud, de cómo podríamos mejorar la cuestión de asistencia sanitaria a través de una integración en lo que podría llamarse un sistema nacional de salud. De eso se viene hablando hace bastante tiempo, pero no lo han podido hacer hasta ahora ninguno. Creo que ese sería un factor también estimulante de la concertación como proyecto. Pero respondiendo a tu pregunta, que yo sé cuál es el verdadero sentido tuyo, Martín, te diría de que esta es una competencia que se juega por factores de peso externo y de viento de cola. Y en este momento esas dos cosas favorecen extraordinariamente a Alegre y perjudican notablemente la suerte del Partido Colorado. Bueno, ahí teníamos ya respondiendo. Ahora vamos a Pedro Joel Caballero. Contanos desde dónde estás, Pedro Joel. Hola Benjamín, hola a todos. Yo vivo aquí en una área de San Francisco y estoy muy cerca de Silicon Valley. Te escuché hablar era muy fanático cuando estaba en mis 18, 17 años cuando te veía en la tele y ahora increíblemente te estoy mirando y parece como que no cambiaste nada, especialmente ese ritmo de que vos medio cantás cuando contás las cosas, entonces me encanta. En realidad tengo varias preguntas y no sé si son preguntas o opiniones. Por ejemplo, estaba leyendo y dicen, ¿cómo sería Benjamín Fernández como presidente? Uno. El otro es, yo escucho mucho plagueo, ¿verdad? Hay mucho plagueo de parte de qué podemos hacer como paraguayo. Y a mí me gustaría concentrarme en dos cosas que vos seguís trayendo, que serían la parte de la educación y también la parte de la energía. ¿Cómo y dónde estamos por ley? Porque un presidente no sé si va a poder cambiar todo eso, pero hay leyes. Por ejemplo, te voy a contar un poquito de lo que es mi background. Soy emprendedor, fanático de la agricultura regenerativa, tengo empresas allá. Realmente mandar dinero en Paraguay en los primeros tiempos de cuando empezamos el startup es difícil, es un quilombo, en otras palabras. Y discúlpenme mi palabra, ¿verdad? Pero es como que te dicen, no vaya a venir acá. Yo, por ejemplo, estaba trabajando en una idea de poder hacer hydrocells en el Chaco, lo que serían los células hidrógenas. Y es realmente una burocracia, pero tiene que ver con las leyes que existen hoy día en la parte bancaria, en la parte financiera. Entonces, a mí me gustaría ver cómo nosotros, por ejemplo, que estamos así súper conectados con la creatividad, la innovación acá en el Silicon Valley, podemos hablar con Elon Musk si es que queremos, ¿verdad? No es una cosa de otro mundo hacer eso y tener la gente muy capacitada para poder ayudar. Ahora, como presidente, Benjamín Bogado, ¿cómo actuaría en esta parte y qué leyes cambiaría o cuáles son las leyes que el presidente puede cambiar para poder cambiar lo que, en especial solamente en estas dos áreas, la parte de educación y la parte de energía? Yo creo que también soy víctima de la parte de educación porque no sé un carajo lo que es, cómo funciona el sistema de Paraguay y estoy hace 20 años acá y creo que sé más cómo funcionan las cosas aquí que cómo funcionan en Paraguay por la educación que tuve, ¿verdad? No fue muy buena, pero en el momento que yo estuve ahí, me sentía que yo sabía mucho, hasta que te das cuenta que no. Entonces, como presidente, como acá dijeron, siempre soñé la idea de que Benjamín Fernández sea mi presidente, dicen. ¿Hay alguna posibilidad? Un saludo desde Utah, dice Gladys. Yo te pregunto, como presidente, si te ponen en el zapato del presidente, ¿cómo actuarías, pero sin dar muchos plagueos? Discúlpame que diga, pero tengo que decir. No, muy bien. Te agradezco mucho la pregunta con respecto a eso. Yo diría, lo primero, que el presidente conozca lo que dice la Constitución.
En la Constitución, por ejemplo, hay un artículo que habla del presupuesto mínimo de educación y habla de un 20%. Eso significa que todas las leyes de presupuesto que se aprobaron después del 92 violaron el espíritu de la Constitución. Lo primero, si un presidente hiciera cumplir lo que manda la Constitución y las leyes de la República, ya haría un gran paso. Pero para eso se requiere voluntad. Voluntad significa yo quiero hacer esto, yo quiero cambiar esto. Y ahí hay una cuestión de fondo que tiene que ver con el carácter del paraguayo. El paraguayo es un hombre o es una mujer que tiene un desarrollado carácter de inteligencia emocional y muy poco racional. A los paraguayos, por ejemplo, tengo un amigo aquí cerca de mi casa, a quien suelo decirle, ¿dónde fulano tal todo el día oye ahí de amigos? Y él me dice, eso significa, no me interesa lo que diga racionalmente, yo ya lo quiero, yo ya lo quise y eso tiene irrelevancia para mí. Yo creo que una de las cuestiones sobre eso, de qué es lo que podríamos hacer en cuestiones de ese tipo, están mucho en la norma. Lógico, hay algunas cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, en el Paraguay, un cultivador de soja no paga nada de impuestos. Pero sin embargo, un cultivador de soja en Brasil, que es el segundo gran productor de soja del mundo, después de Estados Unidos, paga un 32%. Un cultivador sojero en la Argentina paga 30%. Entonces, uno se pregunta, en un país como este, que el negocio de la soja deja $5.000 millones cuando la cosecha es buena, que no tribute de acuerdo a lo que realmente debiera, es un despropósito. Nos estamos perdiendo una cantidad enorme de recursos. Claro, no es una cuestión simplemente de recaudar más plata, sino de administrar más plata con honradez. Porque si nosotros tenemos a gente delincuente que sigue robando todo lo que le damos, es como tirar dinero a un barril sin fondo. En ese sentido, yo creo que tendríamos los recursos también si aplicáramos impuestos al tabaco. Cuando yo le pregunto cuál es el impuesto al tabaco en Estados Unidos, cuánto es el impuesto al tabaco en Inglaterra, en cualquier país europeo, o vamos aquí cerca, en la Argentina y del Brasil, 80% de impuesto al tabaco. En el Paraguay, si ustedes saben, es del 22% y llegó a tener 16, 17, 18. Es un negoción para una persona que fabrica tabaco como Cartes, dedicarse al negocio de producir en grandes cantidades y en colocarlo con grandes ventajas en cuestiones impositivas en los países vecinos no más. Ya no digo los demás países. Entonces, una de las cuestiones centrales detrás de esto es cumplir las normas que tenemos. Por el otro lado, también tener un mecanismo de control mayor sobre el Congreso. Yo he sido un redactor de la Constitución de Paraguay en 1992. En 1992 tenía 32 años y fui uno de los redactores de esa Constitución. Y en esa Constitución se colocó un artículo que prohíbe a una persona como yo ser candidato a nada. Yo no puedo ser candidato. La condición mía es similar a un preso que no puede votar ni puede ser candidato a nada. Yo soy dueño de medios y al ser dueño de medios no puedo ser candidato a alcalde, a concejal, a diputado, a senador ni a presidente. O sea, aquello se puso única y exclusivamente para evitar que Aldo Zucolillo fuera candidato. O sea, en definitiva, se pueden hacer muchas cosas con la Constitución que tenemos y con las leyes que tenemos, pero le falta la voluntad, la capacidad, el arrojo, el carácter y la valentía de aplicarlas. Benjamín, y yo sí te doy un desafío y te digo, renunciar a lo que es el periodista y andar a hacerle al país de la Gran 7. ¿Lo harías? Y yo te digo una cosa, te puedo tener un montón de gente que podían ser creativos para poder llegar a hacer eso. Nosotros, por ejemplo, yo acabo en la época de la pandemia, cuando mi socio hizo web, pero gentil, creamos una compañía y tenemos más de 100 familias que nos dan producción de yerba mate. Hoy día todavía no vendimos nada, pero eso va a venir después. Pero la idea es que tuve la gente que puedan apoyar la idea y la historia que puede traer el campesino que siempre quiso hacer y es orgánico. Y cuando hablaste de la soja, nosotros pagamos un porcentaje más alto que un sojero, entonces, en cuanto a los impuestos, solamente para poder mover la yerba mate de cualquier lugar del país y más si vamos a sacar afuera. Entonces le digo a Benjamín, digo, si vos renuncias a eso y podés tener un equipo de creativos, pero locos creativos que pueden hacer las cosas, por ejemplo, que pasan en Silicon Valley, nosotros podemos experimentar 5 años. Podemos mirar el futuro a 5 años. Increíblemente.
te puedo decir qué cosas van a suceder, pero ¿cómo podemos usar esa creatividad para poder ayudar? Y hay 2 o 3 paraguayos en la zona que realmente están trabajando, pero y tienen una creatividad y una locura para poder hacer. Nosotros quisimos crear una aplicación en el 2014-15 por ahí para poder salvar los baches, para que no haya baches en Asunción. Y rechazaron. La municipalidad de Asunción dijo, no, si nosotros no hacemos o nosotros no tenemos la mayoría de lo que ustedes pueden ganar y nosotros no íbamos a ganar nada. Pero son cosas, por ejemplo, de cómo conociendo y abriéndote al mundo podías conseguir gente que puedan ser creativos para tu campaña y poder cambiar la ley que vos sabes bien que le dificulta a mucha gente creativa para poder sacar el país adelante. No, yo te agradezco mucho, pero no estoy en campaña y yo vine a hablar de la campaña de los otros. Cuando me decida, pues te estaré comentando esa voluntad. Pero creo que en el fondo lo que hace falta es una voluntad de cambio. El paraguayo le gusta el cambio, pero el del otro, no del suyo, no el mismo. Una cuestión que estabas hablando. Paraguay, por ejemplo, si hubiera utilizado su energía eléctrica de Itaipú y Yacenetá de noche, regando los campos de cultivo, hubiéramos triplicado la producción agrícola en el Paraguay. No tenemos un sistema que realmente estimule a un costo bajo la utilización de energía eléctrica que mueva estos grandes aparatos que hacen el regadío de las plantaciones en los territorios allí de ustedes en California o en otras partes de Estados Unidos. Yo creo que lo que hace falta es la voluntad de hacer. Y allí quiero llegar a una cuestión que es más a fondo. Yo he hablado con todos los presidentes de Paraguay, menos con Stroessner, que me metió preso. Pero hablé con Rodríguez y hablé con Mario Abdo Benítez. Y a todas las veces que he hablado en forma distendida, como lo estoy haciendo con ustedes, yo le preguntaba en el medio de la conversación, ¿vos le querés al pueblo paraguayo? Y uno de ellos me preguntó, ¿qué significa querer? Otro me dijo, ¿qué es pueblo? Otro me dijo, no le puedo querer si yo lo compré. Otro me dijo, yo soy un gran caficho y el pueblo paraguayo es un grupo de prostíbulos en cantidades industriales. Si te preguntamos ahora vos... Entonces, si uno le pregunta a la gente, el problema grave es que el presidente que sale no le quiere al pueblo. Dice que le quiere, pero en realidad no le admira, no tiene ningún... Yo le dije, este es el mejor pueblo del mundo. Te vota una vez y después nunca te exige, nunca sale a la calle, nunca te grita, nunca te insulta. Muchos escraches surgen, pero sin embargo lo maltratás porque no lo querés. Y yo creo que el problema grave de esto es que nuestros líderes políticos no quieren al pueblo. Adam Cajame, que es el mayor politólogo ahí americano que vive en Nueva York, vino a Paraguay acá y hizo un estudio con 40 líderes. Nos metió en un hotel a todos y yo le dije después, Adam, ¿qué te parece el Paraguay? Y me dijo, nunca he visto gente tan envidiosa, tan divisiva, tan egoísta como ustedes. Ustedes no pueden llevar adelante prácticamente nada. Adán Caján fue el mano derecha de Mandela en Sudáfrica. Fue el hombre que estuvo detrás del proyecto de triunfo de él y del primer gobierno del apartheid. Y él encontró ese detalle. Yo creo que hay cosas que tenemos que cambiar nosotros por dentro. Hay una frase que se dice mucho con la que yo no estoy de acuerdo, que dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No, cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. El día que nosotros querramos un gobierno de carácter distinto que se nos parezca en nuestras virtudes, ahí vamos a tener un presidente con el que realmente soñamos. Pero yo lamento mucho decirte que las veces que las personas honestas, con buenas ideas, con grandes propósitos, con verdadera convicción con el país se presentaron, todos perdieron y perdieron muy mal. Mucha gente que no les gusta lo que yo opino me suele decir, bájate a la política, Benjamín, vamos a ver cómo te vamos a castigar. Y yo le dije, no, estoy bien todavía cómodo tratando de hacerles concienciar a ustedes y haciéndoles enojar. Ojalá que se enojen más y se pongan en entredicho y sean autocríticos. Si eso lo logro, ya habrá sido algo mucho más importante que llegar a ser presidente del Paraguay. Bueno, estamos llegando al tiempo, pero queremos todavía compartir unos minutos más porque hay algunas preguntas. Roque Ferreira está ansioso allí. Contanos desde dónde estás,
Roque. Roque es el más antiguo que llegó a este país, creo que. No digo que sea viejo, Roque, pero es uno de los que está hace muchísimo tiempo aquí. Abrí tu micrófono, Roque, y te escuchamos tu pregunta. Ok, yo soy nacido de Bahía Negra, ya lejos, más lejos que Puerto Pinasco. Y estuve por el mundo hace más de 50 años, trabajando en Estados Unidos, en Europa, en Singapur, Asia y Latinoamérica. Sí que tengo cierta experiencia, pero no la experiencia política que el doctor Benjamín nos cuenta acá. Tenía tantas preguntas, pero no hay mucho tiempo. Sabiendo todo lo que usted nos dijo, nos cuenta, ¿qué esperanza es de que el Paraguay con el próximo gobierno haga algún progreso democrático, económico y educativo? Yo creo que peor del lugar en que estamos en materia educativa no podemos estar. Solo nos queda comenzar a mejorar notablemente. Y yo he planteado una reconversión educativa, que hagamos que realmente nuestro sistema educativo se parezca a lo que yo creo que es más apropiado a las capacidades y características humanas de Paraguay. Eso significa que tengamos 9 años de educación básica, de buena calidad, y que luego tengamos una gran oferta de carreras técnicas. El paraguayo es muy bueno manejando la mano en varias actividades. No solamente es la excelente mano de obra de la industria de la construcción en la Argentina, en Brasil, en España, en Nueva York, sino que también ha demostrado una gran capacidad para aprender y hacer cosas. Eso nos daría también una gran posibilidad de encontrar ofertas, inclusive a nivel local. Una persona que se dedica a cualquier actividad de eso, de plomería aquí o de electricidad en Paraguay, gana 4 veces más que un cardiólogo por venir a visitarte a tu casa cuando él quiera venir a visitarte, porque él determina el horario y el tiempo en que te va a atender. Yo creo que una de las cuestiones centrales es que debemos reconvertir el programa educativo también con una malla curricular diferente. Yo suelo decir que nadie enseña nada a nadie que ya no sepa. Nosotros tenemos un mismo plan curricular para un niño de Bahía Negra que para un niño de Ñembucú, cuando en realidad los dos saben cosas completamente distintas y la malla curricular tiene que estar adaptada a lo que ellos conocen en base a su realidad. Si nosotros hiciéramos ese pequeño gran cambio, estaríamos teniendo mejores resultados y no tendríamos tantos chicos que abandonan la escuela al segundo o tercer grado, o porque no entienden la materia, o porque tienen una malla curricular que realmente hostil a ellos, o no es la maestra apropiada, o diferentes razones. Pero nuestra mayor deserción escolar ocurre en los primeros 3 años de la formación básica. Eso yo haría en materia educativa. Eso es lo que realmente conviene hacerlo en el Paraguay. Alemania, Suiza, Singapur tienen ese sistema. Hasta los 9 años, todos al mismo destino. Y posteriormente, en base a tus capacidades, unos van a la universidad y la gran mayoría va a carreras técnicas. Si solo eso pudiéramos hacer y hacer también una extensión escolar parecida al modelo de ustedes ahí en Estados Unidos, ingresando al aula a las 8 de la mañana y saliendo a las 3 de la tarde, e inclusive dejando para otras actividades lúdicas, artísticas o deportivas hasta después de eso, podríamos tener mucho más éxitos que los que tenemos en la actualidad, en donde nuestros mejores maestros se jubilan a los 45 años y en donde en la mayoría de los casos no tenemos la capacidad de retener a nuestros mejores talentos, sino que una vez jubilados van a las escuelas y colegios privados, agrietando mucho más la diferencia entre los pocos que tienen mucho y los muchos que no tienen nada. Bueno, así está el panorama. Yo creo que Patricia sería bueno, que hace rato que tiene la mano levantada. Patricia, te escuchamos con tu pregunta. Buenas noches a todos, un placer escucharte, Benjamín. También te sigo en las redes siempre con mucha atención por los mensajes concisos que siempre estás enviando. Tengo un comentario y una pregunta. Un comentario que quiero saber tu opinión y es lo siguiente. Ese desapego que mencionaste en cuanto a una cuestión que parecería banal, que es la falta de calcomanías en los autos diciendo yo estoy con fulano, que tenía un sello muy característico en el proceso electoral. Eso está desaparecido, ¿verdad? Pero también yo creo que eso se traduce en el financiamiento
de las campañas de los candidatos. O sea, necesariamente yo veo también un desapego entre lo que podría ser el financiamiento de un candidato presidencial y de un senador y un diputado. No veo una caja única que pueda suplir esa necesidad de financiamiento de campaña. Me gustaría saber tu comentario al respecto. Y dos, es el tema educativo, lo mencionaste mucho y en varios aspectos. A mí me gustaría agregar un aspecto más, que yo considero que es sumamente grave, que es el hecho de que los profesores que enseñan en las instituciones públicas en Paraguay se niegan a ser evaluados. Y eso, se niegan a ser evaluados, se rehúsan a ser evaluados. Y de esa manera yo digo, bueno, no es solamente la malla, no es solamente los papás contentos, no es solamente los alumnos contentos, sino también es qué nivel de profesores están enseñando a los chicos en las instituciones públicas en Paraguay, y se mantiene ese sistema a través de que la fuerza gremial, por ejemplo, ¿verdad? O sea, para la incorporación como profesor en la educación, en el sistema de educación pública en Paraguay, se traducen los mismos efectos que en cualquier otro ingreso en cualquier institución pública, ¿verdad? Pero se agrega el hecho de que estos se rehusan a ser evaluados. Entonces, sí. Hasta ahí llego. No, está muy bien, yo creo que tiene mucha razón. Una vez visto una evaluación de maestros en Corea, en Seúl, cada 2 años van a una plaza pública y el maestro muestra ante la comunidad qué enseña y cómo enseña. Y luego la comunidad completa dice, pero qué creativo, qué imaginativo, de qué manera relaciona una cosa con otra. Y ahí es elogiado, es estimulado, es mejorado en su salario. Tenés mucha razón. La reforma educativa metió aproximadamente unos 70.000 nuevos maestros al Paraguay. Una cantidad que ningún instituto de formación de maestros, de docentes, le llaman acá, ha podido tener que generar en tan corto tiempo una demanda tan grande como la que teníamos. De 5 materias habituales en la escuela primaria pasamos a 25. Entonces la cantidad de maestros fue enorme y se hizo con un criterio político. Esa es la razón por la que sacamos un presidente de la República del Ministerio de Educación, y gente que pasó por allí siempre pensó que podía ser presidente de la República. Pasaron tantos que en casi 35 años de democracia cambiamos ministro de Educación cada 1 año y 8 meses. O sea, un ministro no estuvo ni 2 años al frente de la repartición. Entonces, ese es un problema también de que no hay estabilidad para que la política educativa sea sostenible en el largo plazo. Es un problema también la cuestión sindical, es lógico. Ellos pelean por mejores condiciones y hoy un maestro paraguayo gana casi $1.000 por una doble escolaridad, pero tiene en total 135 días de clase cuando la ley le dice 200 días de clase y tiene aproximadamente 3 meses de jubilación pagada. Yo tengo una hermana que vive en Carolina del Sur, ahí en Estados Unidos, tiene 59 años, está muy lejos de la jubilación y el salario que tiene en Carolina del Sur, les puedo decir que no tiene nada que envidiar a los peores momentos de salario de los maestros paraguayos. Yo creo que la cuestión educativa es cierto, es multifactorial, hay muchos factores que hacen parte del proceso como tal, pero tenemos que despertar el valor de la educación como tal. Tú que eres de origen judío, una vez me tocó viajar a Israel y fui a visitar un kibbutzim en el desierto del Negev, camino a Egipto, y el hombre que estaba en el kibbutzim me dijo, ustedes en el Paraguay usan todavía el sistema educativo de Ramón Indalecio Cardoso, de escuela activa. Yo le dije, no, Ramón Indalecio Cardoso creó eso en el año 1922 y dejó de usarse en 1954. ¿Por qué me pregunta eso? Y porque nosotros aquí en este kibbutzim usamos el sistema de escuela activa de Ramón Indalecio Cardoso. O sea, lo que funcionó, lo que anduvo bien, él fue el creador de la escuela normal de paso, el que le dio la fama de culta a Villarrica, por citar algunos de los detalles, pero sin embargo dejamos de usar. Nosotros tuvimos muy buenos periodos en materia educativa que realmente pudimos producir gente de muy buena calidad. La historia del Colegio Nacional de la Capital es uno de ellos. La mayoría de los profesores eran universitarios. Ese era todo el milagro que había.
Yo me gradué en 1977. De 40 chicos que salimos ahí, 40 ingresamos a la universidad de Fino y 10 hemos sido los mejores alumnos. O sea, eso era un colegio público, gratuito, abierto para todos. Y eso era un buen colegio. Y el trabajo era sencillo. Todos mis profesores venían de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Química, de la Facultad de Derecho. Entonces, hacer cosas que funcionen en el Paraguay no es tan difícil. Es cuestión también de desempolvar aquellas cosas que funcionaron y que nos dieron buenos resultados. Es nada más que sacarle esa cantidad de ceniza que tiene para volver a ver el fuego que nos va a movilizar y nos va a motorizar. Y con respecto a lo primero, estoy de acuerdo. Las campañas políticas en el Paraguay, hasta que llegó Guasmosi, no pasaban de 10 millones de dólares. La campaña de Guasmosi costó 70 millones de dólares. Entonces, la cantidad de plata que hubo fue enorme, brutal. Una cantidad que realmente destrozó todo. Ahora, con la imposibilidad de movilización de caja de él, hace de que realmente los niveles de pertenencia sean bastante distantes, aparte de las características de Peña, que no es un caudillo, no es un hombre que viene de partido, sino es simplemente el títere, el puppet de Cartes, le lleva a una situación bastante difícil de decir, yo me identifico con él. Él no es Oviedo, él no es Argaña, él no es Seifar, él no es cualquiera de los grandes referentes que tuvo el Partido Colorado. Entonces nadie quiere decir, yo soy él. Es una forma también de abstenerse, porque finalmente el costo de comprar calcomanías o de mandar a hacer calcomanías no es tan grande. Ese no es el costo más alto de campaña, quiero decir. Pero ahora no solo que no tenemos calcomanías, no tenemos tampoco pasacalles. Es la primera vez en toda la historia de mi vida que en la esquina de mi casa no hay pasacalles electorales. Bueno, un segundito, vamos a ir cortando, vamos a ir redondeando esto porque hay muchas preguntas todavía, incluso de las redes. Tenemos también, hablando de docencia, vamos a ser breve, la señora Minerva Cuba, que está desde Nueva York, ella es docente universitaria, y contigo alguna pregunta, Minerva. Sí, muy buenas noches, un gusto enorme estar en esta magnífica reunión. Veo gente conocida, por ejemplo, Patricia Marchesca fue mi compañera en un programa de máster en EDAN hace muchos años, un gusto compartir este espacio. Y el doctor Benjamín, siempre nuestro gran referente y alguien que admiro particularmente. Quiero contar una anécdota cortita respecto al tema de nuestra educación. Como decía Silvia, soy docente universitaria, continúo en la Universidad Columbia del Paraguay, hoy en día online, porque estoy viviendo en Nueva York hace más de un año. Soy docente hace 29 años. He estado casi siempre en la docencia universitaria y traté en la pandemia, debido también a la reducción salarial de casi el 60% que sufrimos los profesores, refloté un proyecto un poco para dar cierre a mi carrera académica, y el proyecto es el primer instituto técnico superior especializado en marketing, con énfasis, un gran énfasis en lo digital, basado en mi experiencia de mi carrera en el área de marketing. Entonces presenté el proyecto en la pandemia, o sea, hace casi 3 años, y tuve que pasar un verdadero vía crucis. Me podrán creer que en ese tiempo, desde entonces, hace casi 3 años, 3 veces me pidieron en el Ministerio de Educación presentar de nuevo, porque dice que cuando van cambiando las autoridades, ya no les digo las altas autoridades, sino que los que están más o menos en la parte de toma de decisiones, dice que ellos eliminan todo y te vuelven a pedir de nuevo. Yo estaba a punto de tirar la toalla. En el medio, en el camino, nos pidieron una coima de $10,000, y fue muy triste, porque les cuento, creo que no es nada nuevo lo que voy a contar, pero la propia directora que firma la habilitación, que es una de las firmas necesarias para la habilitación del instituto, es el ratón que cuida el queso. O sea, ella misma está en una rosca que nos pidieron $10,000 de coima. Yo francamente en ese tiempo, ya acobardada con la situación, decidí venir nuevamente a vivir aquí, y he hecho todo online. Y bueno, debido a la insistencia, al desgaste y a la persistencia, ayer fue un día histórico en que se firmó la dichosa resolución después de 3 años, sin coima, sin nada, pero habiendo tenido que presentar
3 veces el proyecto, un proyecto que me costó sangre, sudor y lágrimas, tiene 800 páginas, pero me siento súper feliz porque es un proyecto innovador. Es como decía el doctor Benjamín, es técnico, son 2 años, con un gran énfasis en el tema de lo digital, que es mi especialidad hoy en día. Y tenemos carreras técnicas que van a dar, vamos a tener pasantías de 500 horas. Cuando presentamos el proyecto, las directoras estaban así, Dios mío, pero esto es una maravilla. Les juro que ellas no leen el proyecto, les juro. Vieron la presentación del proyecto cuando visitaron las oficinas. Y eso, yo ahí me di cuenta de que meramente, no sé con qué criterio al final, creo que fue en la visita técnica que ellos decidieron, pero comento esta experiencia, pues fue dolorosa, fue, como les dije, ayer me di cuenta que valió la pena, pero fue terrible. Y ojalá... Minerva, sí. yo quiero felicitarte y agradecerte por esta participación. Yo creo que sería muy importante que te demos un tiempito aquí en Secupar para que dialoguemos acerca de esto tan nuevo y no distraigamos un poco. Lamento mucho que se hayan ido porque quería tomar una foto, pedirle a la gente que está ahí tan impaciente también desde hace rato. Hay muchos que no se fueron, que no se movieron, hay otros que se retiraron. Sí podrían abrir un ratito sus cámaras para que podamos tomar una foto para la prensa y también para nuestros archivos. A veces dicen, pero si no participa nadie. Hoy estamos varios, estamos muy contentos, agradeciéndole por supuesto a cada uno de ustedes. Queremos que nuestra presidente capte unas fotografías de este momento y ya te pongo aquí ante todos para que seas una invitada a nuestro ciclo, para que podamos hablar de ese interesante proyecto que lograste a distancia, Minerva. Muchísimas gracias. Gracias. Lamentablemente tenemos que ir redondeando y cortando. Hay muchas preguntas que quedaron en el tintero. Preguntan, por ejemplo, sobre cómo ve Latinoamérica y Mercosur. Yo creo que algunas que otras cosas el doctor Benjamín podría acoplar las respuestas al sitio que va a quedar grabado en varias plataformas, porque quizás no podamos ir respondiendo a todos. Así que no sé si Gladys pudo captar la fotografía que le estoy pidiendo. Sí, está captado, ya está. No, muchas gracias. avísenla porque todos muy lindos. me pueden avisar porque quiero sonreír porque sí, hoy estás incluso, mira qué guapo, está con pelo corto, ya pareces... No, yo tengo todavía el pelo largo. No, tiene largo todavía. No, él tiene larguísimo, medio hippie, nuestro amigo empresario. Sonrían bueno. con sus mejores dentaduras. Aquí va. 1, 2, sonreír. Muchas gracias. Ya está, ya. Bueno, yo creo que tendríamos que pedirle... Benjamín cuando tenía la barba. Quiero ese Benjamín como barba, es así más serio, más que vaya a boxear por ahí. Vamos a pedirle a Benjamín que nos obsequie una hora para hablar de educación, exclusivamente de educación, porque hay tantos aspectos que hacen a la curiosidad y a todo el compromiso de un cambio presidencial, a los cambios que queremos ver. Hay mucha gente que me dijo, yo quiero hablar de la seguridad de Paraguay, la inseguridad en realidad en este momento. Y bueno, hay un montón de preguntas que quedaron volátiles aquí. No sabemos si podrían seguir estando ahí unos minutitos más o si ya tenemos que cortar. Yo no manejo la parte técnica. Gladys y Héctor Mesa, a quienes agradezco mucho, son los responsables de esa área. Así que vamos a dejarles a ellos a ver qué opinan, juntamente con la disponibilidad del doctor Benjamín. Bueno, más bien dependería de la disponibilidad del doctor Benjamín Fernández. Nosotros encantados de tenerle, pero pienso que por el tema que habíamos previsto para el día de hoy, que es ver la política de Paraguay, en qué condiciones está, cuáles son esas cosas, esos multifactoriales que acaba de mencionar, creo que en esa medida hemos quedado bien en entendimiento. Así que yo pienso que a lo mejor en otro momento, de verdad, doctor Benjamín, podríamos hablar y abarcar más temas. Cómo no, yo les agradezco muchísimo. Ha sido un verdadero placer encontrar a una colectividad tan vibrante, tan preocupada, tan interesada. A veces es bueno plaguearnos,
en un pueblo que no expresa opiniones, que está metido en largos silencios. Hay una película llamada Hamaca Paraguaya que parece que refleja tanto nuestro carácter, ¿no? Una pareja que se sienta sobre una hamaca y se mira y hay largos silencios. Yo creo que estamos rompiendo ese silencio. Hoy se dio una manifestación hace 2 horas frente a la explanada de la catedral pidiendo que lo saquen a un profesor acusado de acoso sexual, y hace 3 minutos el profesor Kriskovic presentó renuncia a la Universidad Católica. Y también piden ahora la salida del rector y todo lo demás. Así que vamos a ver novedades en términos de la manifestación de la gente haciendo y pidiendo cosas. Estaba mirando las imágenes en París y en Francia, que le están queriendo hacer jubilar a los 64 y no a los 62 como tienen ahora, ¿no? Los franceses están en otra, en Alemania se jubilan a los 67, en Inglaterra a los 65, en España a los 65, y en Paraguay, pues yo que cumplo años el próximo día domingo, no tenemos ningún margen de jubilación, así que seguiremos trabajando y habrá siempre un tiempo grato y afectivo de estar en contacto con ustedes para hablar más a fondo de muchos de estos grandes temas. De paso, Paraguay puede ser el Silicon Valley de Sudamérica. Tiene abundante energía y tiene mucha arena. O sea, toda la zona de Hernandarias, Presidente Franco y Ciudad del Este puede ser, en términos absolutamente realistas, el Valle del Silicón, pero sin el banco que acaba de quebrar. Sí, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, muchísimas felicitaciones, felicidades ya por tu cumpleaños anticipadamente. Vamos a estar brindando contigo con tus buenos deseos, que la comunicación siempre sea, que fluya desde Radio Libre, que ahora creo que ya es también televisión, así que muchísimas gracias a todos. Quiero contarles que Dejando Huellas, este programa que habilitamos hoy tan magníficamente, va a tener el 19 de abril a un excelente, magnífico orador, coach internacional, que va a estar hablándonos de cómo sacarle más provecho a nuestras vidas y a nuestros días. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un enorme placer haber tenido un auditorio tan lindo, así que Secupar y ATCO felices de volver a compartir con ustedes siempre, así que estén atentos a nuestras plataformas. Muchísimas gracias, Benjamín, y a todos ustedes. Hasta pronto. Buenas noches.